Buenas noches, nuevamente desde este rincón donde siempre me hago presente eh, para servirle primeramente al Santo bendito sea y luego a ustedes que son parte de este proyecto, parte eh, de este momento que siempre me acompañan. Este, Estamos acá nuevamente con la misma número 6 de nuestro libro El Pique Avot, los dichos de nuestros sabios, que dicen, el mismo Gilel, viendo también una calavera flotando en el agua, le dijo, porque mataste ahogado a otro, te ahogaron a ti, y a los que te ahogaron a ti, al final, sufrirán la misma suerte. La justicia divina. Esta enemistad representa numerosas dificultades. Por lo tanto, su contenido, como por su forma, no se limita a enunciar las palabras pronunciadas por un sabio, como las otras máximas del tratado. Se refiere de un acontecimiento preciso de la vida de Gilel y recoge el comentario que el sabio hizo en aquella ocasión. ¿Por qué lo que respecta a la forma? Observamos que el texto comienza con la palabra Aleph, también que parece totalmente superfluida. En efecto, la superficie de esta palabra no altera en absoluto el sentido de la misma alguna. Aparentemente, alude a otro conocimiento de nuestro tratado que omite mencionar. El contenido es aún más problemático que la forma en el primer lugar. ¿Cómo podría saber Gilel que el hombre cuya calavera había visto en el agua había sido víctima de un crimen? Podría haberse caído por otros motivos. En segundo lugar, ¿cómo se había enterado de que la víctima había sido anteriormente culpable de la misma clase de asesinato? Sabemos por experiencia que muchos de los que mueren ahogados nunca fueron criminales en este mundo. En tercer lugar, ¿de dónde infiere Gilel que los asesinos parecen de la misma muerte que sus propias víctimas? La vida nos enseña que por el contrario, que muchos asesinos mueren tranquilamente en su cama, sin haber recibido ese castigo, el castigo que merecían sus fechorías. En cuarto lugar, ¿por qué no nos deja suponer el autor que esta sentencia, que eran muchos los culpables de la muerte de aquel hombre? En efecto dice, porque mataste ahogado a otros, te ahogaron a ti, suponiendo que las cosas hayan sucedido tal como Gilel las describe y que la calavera pertenezca a un asesino que haya sido ajusticiado. Tenemos una quinta pregunta. ¿Cómo puede el sabio hacer que un caso particular, una regla general, válida desde los orígenes de la humanidad, alguna vez debió darse cuenta? El caso de un hombre al que mataron sin que haya cometido crimen alguno. La Torá contradice también aquel supuesto de Gilel, pues no nos proporciona numerosos ejemplos de personas que han sido asesinadas sin que las mismas hayan sido culpables de un asesinato alguno. El más conocido es el primer asesinato que nos escribe la Torá, el caso de Abel. ¿Acaso Abel mató a alguien para morir de esa manera? Sin embargo, murió golpeado por Caín. Perdón, las palabras de Gilel, que recoge esta misma, figuran también en el Tratado de Suca 53a.
En la 12ª parte de los Avot del Rabí Natán, este último texto contiene una aclaración sobre el vocablo de Aleph. En efecto, primero nos cuenta otra anécdota organizada por un sabio, el día que Gilel se encontró con unos hombres que transportaban trigo caminando por la ciudad y que pedían un precio exorbitante por su mercadería. Gilel le respondió por ello y a ellos le contestaron con insolencia, tratándole de loco babilónico. Pero él les habló entonces con dulzura y cariño y consiguió que se arrepintieran de su mala acción y de sus palabras desagradables, que les pidieran disculpas. Tras esta anécdota, se refiere el caso al que alude nuestra Misná. La palabra Aleph sirve para enlace entre las dos historias. Nuestro tratado descartó el episodio que acabamos de contar porque no lo acompañó ninguna sentencia. En cambio, el segundo incidente le inspiró a Gilel una frase sentenciosa. Por eso nuestro tratado lo relata textualmente. En el tratado de Sukkah, el rabí propone una explicación de esta misma que contesta a todas nuestras preguntas y objeciones. Nos dice que Gilel había identificado la calavera y que había reconocido en ella el cráneo de un famoso bandido que acostumbraba a cortar las cabezas de sus víctimas y las arrojaba al agua. Gilel comprobó entonces que le había hecho correr la misma suerte que el de sus víctimas y que finalmente la venganza le había alcanzado. Pero también pensó, por sus actores de esta venganza le habían ajusticiado sin juicio previo, sin justificarse ante los hombres, y que por lo tanto también ellos podrían escapar del castigo. Es preciso recordar aquí que Gilel fue castigado de tremendas luchas entre partidos que contenían civiles muy violentos. Herodes, esclavo uduneo, había liquidado a todos los descendientes de su casa real Hadmonea, con excepción de la princesa Mariana, a quien tomó por su esposa. Luego recurrió a la ayuda de los romanos para ocupar el trono de Yehudá. A mucha gente les pareció agobiante el yugo impuesto por Uduneo y los motines estallaban con mucha frecuencia. Herodes luchaba contra los cabecillas y los derrotaba y ejercía represiones sangrientas, y el país se hundía en el caos. Grupos de bandoleros recorrían el campo, las ciudades y los pueblos, robando, matando, saqueando a los comerciantes y a campesinos pacíficos. Quizás nuestra Misná se refiere a uno de aquellos bandoleros que habían llegado a tener cierta fama y que había muerto a manos de algún enemigo suyo. El dulce y pacífico Gilel se mantenía siempre alejado de las luchas partidistas y trataba de apartar de ellas a sus discípulos. Se dedicaba exclusivamente al estudio de la Torá y al cumplimiento de los mandamientos del Santo bendito sea, y procuraba que sus alumnos hicieran otro tanto. Por eso, al ver la calavera que flotaba en el agua, habló como si quisiera reñir al muerto, pero en realidad se dirigía a aquellos que aquí el destino de los hombres violentos, dijo, el castigo de sus actos merecen los que alcanza, por lo tanto, alcanza a los que ejecutan el castigo sin tener el derecho de hacerlo. En la Misná del Tratado Sotá,
8b y 9b está enunciado el mismo principio. Con la medida que el hombre utiliza para medir a su prójimo, le medirán a él. Para elegir a su esposa, Shimshón se guió por el placer de sus ojos, y a raíz de ello perdió sus ojos. Absalón se sentía orgulloso de su hermosa cabellera, y pareció por culpa de esta, lo mismo sucede pereció por culpa de la misma cabellera. Lo mismo sucede con nuestras acciones. Yosef, que era el mejor de todos los hijos de Jacob, se ocupó del entierro de sus padres y por ese motivo más adelante tuvo la suerte de que Moshe, al que consideramos el maestro más eminente de nuestro pueblo, cuidara de sus restos mortíferos y se los llevaría consigo. Y cuando Moisés murió, a su vez, como no había ningún hombre superior a él, fue el santo bendito sea quien le dio su santa sepultura. Pues Hashem vela por todos los justos, como está escrito en Isaías 58:8. Tu virtud camina delante de ti, y detrás de ti la majestad del santo bendito sea cerrará la marcha. La elección del ideal. La palabra pronunciada por Gilel ante la calavera son consideradas por la mayoría de los comentaristas como una introducción a la misma siguiente. En definitiva, la idea central es la siguiente: la justicia del santo bendito sea reina en la tierra. El hombre debe esperar a recibir pago de sus acciones y no al azar. La providencia divina que dirige todo. Por lo tanto, cada persona es responsable de su propio destino en este mundo. A lo que sucede no es más que la consecuencia de su conducta. Cuando nuestra experiencia parece demostrar lo contrario, cuando vemos a algunas personas buenas y piadosas caer en la necesidad y en la miseria y consumirse en la enfermedad, mientras muchos malvados vienen en su mayor prosperidad y gozan de los placeres de la vida rebosante de salud, debemos recordar lo que nos enseñó la Misná siguiente: la verdadera felicidad no escriba en las apariencias exteriores, ni en la salud física, ni en la riqueza, ni en la satisfacción de los apetitos, ni tampoco en los honores y en el poder. Existen otros bienes que son los únicos verdaderamente valiosos, aquellos que proporcionan la auténtica felicidad en este mundo y en el otro mundo por venir. Esta es la Misná, la sexta Misná que nos corresponde el día de hoy. Será hasta la próxima semana que estaremos en otra serie más de nuestro libro, el Pirkei Avot. Quiera Hashem que esto nos ayude y nos ilumine para bien y que nos ayude a sobreponernos ante la vida trivial que llevamos, y me ayudaría mucho si comparten esta enseñanza, si me regalan un like, si me preguntan, si lo comparten con algún vecino, algún amigo o algún compañero. Todo eso me ayuda para seguir adelante y seguirles grabando hasta que el santo bendito sea nos diga hasta aquí. Así lo vamos a hacer, ¿verdad? Buena noche, será hasta la próxima. Bye.